siglo XIV después de Cristo. En una pequeña isla del lago Texcoco, los primeros aztecas encuentran su tierra prometida. Un grupo de cazadores proveniente del norte, que en menos de 200 años levantó un imperio de 500.000 kilómetros cuadrados. Conquistaron a las grandes civilizaciones de Mesoamérica, ocuparon sus territorios y heredaron sus creencias y sus conocimientos milenarios. Su vertiginoso ascenso, su colosal expansión y su trágica caída constituyen uno de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad. Eduardo Bonilla es documentalista y se propone investigar los mayores enigmas del colosal imperio azteca. ¿Cuál es el origen de este misterioso pueblo? ¿Qué extraña fuerza los llevó a creerse elegidos por los dioses? ¿Cuál era el secreto que hizo de sus ejércitos una fuerza invencible? ¿Y por qué en apenas 2 años cayeron ante un reducido grupo de españoles? Ahora, Eduardo emprende una travesía que desafía el tiempo para descubrir los misterios de los aztecas. La exploración comienza. Los aztecas habrían sido un grupo de cazadores nómadas que migró desde el lejano norte hasta el Valle de México. En su largo peregrinar, incorporaron los cimientos de la cultura mesoamericana, forjada en Teotihuacán, donde según su mitología, los dioses habían creado el sol. Más tarde, se proclamarían herederos del imperio tolteca y asimilarían como propio su lugar de origen, las cavernas de Chicomostoc. Al llegar al Valle de México, se habrían asentado durante 3 años en los alrededores del Cerro de la Estrella o Huitzachtepetl. Desde sus 225 metros de altura, la tribu azteca pudo contemplar la cuenca del lago Texcoco y quizás soñar lo que sería la gran Tenochtitlan. Pero para conseguir su tierra, aún debían imponerse ante los pueblos del valle. ¿Cómo lograron los aztecas pasar de ser un grupo de cazadores a transformarse en los responsables de mantener el sol en movimiento y así iniciar su imperio? El arqueólogo Arturo Montero estudia los cultos ancestrales que los aztecas practicaban en las misteriosas cavernas del Cerro de la Estrella. ¿Cuál era la importancia que tenía el Cerro de la Estrella para los aztecas? Fue muy importante porque debes de imaginar que ahora lo que vemos como la mancha urbana era un cuerpo lacustre, eran grandes lagos que había aquí y luego el cerro ganaba altura con las cuevas alrededor y en la parte alta del templo, desde donde se hacían las ceremonias. Acabas de mencionar algo de cuevas. ¿Eso tiene algo que ver con Chicomostoc, el lugar de origen? Sí, justamente creemos que lo hizo especial a este cerro fue la gran cantidad de cuevas. Hemos registrado 144 quedades donde se hacían rituales o se depositaban ofrendas. Y ahora que bajemos ahorita a la ladera, vamos a hacer una cuerda porque hay mucha grava y uno se puede resbalar. Perfecto. Después de peregrinar durante más de 2 siglos, los primeros aztecas estaban muy cerca de alcanzar la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli. La exploración desciende hasta las profundidades del cerro para conocer el espacio natural en que los aztecas reprodujeron las míticas cavernas de Chicomostoc. Muy bien, Eduardo, ya estamos en la cueva que vamos a descender. Esta es la cueva del embudo. Esta oquedad se llenaba de agua. Durante la época de lluvias el drenaje viene a dar aquí y creemos que esto fue significativo para ellos y que pudieron haber depositado ofrendas esencialmente al agua, pero al agua del inframundo. Vamos a descender, vamos a ver qué encontramos todavía de materiales allá abajo, exploramos un poco, por eso mismo te voy a equipar. Se requiere un cerro, como el caso del de la Estrella, con muchas cuevas para pensar que hay muchos ductos que pueden conducir al inframundo. En este imaginario antiguo, el sol todas las noches tiene que pasar por esta región.
y tiene que luchar para volver a salir al día siguiente y requiere entonces de una presencia humana para que este ciclo pueda seguirse dando. Los aztecas asumieron la responsabilidad cósmica de asegurar el triunfo del sol en su lucha diaria con las fuerzas oscuras del inframundo. Sus ritos incluían un peligroso descenso a las entrañas de la tierra, en un simbólico retorno a su propio lugar de origen. Esta cueva se habla de que está muy asolvada, que tal vez en la antigüedad fue más profundo. No nos sorprendería que aquí hubieran puesto algunos andamios para poder bajar y dejar algunas ofrendas. Aquí podemos encontrar todavía cerámica, algunos tiestos. Podemos imaginar que fueron depositados en su momento. ¿Estas serían como ofrendas? Definitivamente, están sacralizando, están dándonos un mensaje de que estos son espacios límites. O sea, no cualquiera puede acceder a ellos. Y podríamos hablar también de que se trata de un espejo del lugar de origen, ¿no? Claro, y por eso se vuelve en un lugar identitario. Porque aquí se recrea esa historia, vuelve a cobrar sentido. Entonces, estas cuevas no nada más tienen una función religiosa, sino también política. ¿Por qué? De la clase gobernante. Claro. Que se legitima a partir de los rituales y de los lugares de origen. El Cerro de la Estrella funcionaba como un conducto que vinculaba los tres niveles cósmicos: el inframundo, la tierra y los cielos. Un eje vertical que permitía a los hombres comunicarse con los dioses. En el esplendor de su imperio, los aztecas se apropiaron del cerro y del milenario templo que se encuentra en su cima. Y en ese recinto sagrado celebraron el ritual que garantizaba que el sol siguiera vivo, imponiéndose en lo más alto del poder de Mesoamérica. Pues aquí estamos en la parte más alta del Cerro de la Estrella. Puedes ver toda la Ciudad de México. Desde aquí el cosmos es visualizado de una manera muy interesante. ¿Cuál es la importancia de este edificio en particular? Los mexicas vienen a hacer el Fuego Nuevo en 1507. ¿Qué es el Fuego Nuevo? Es una ceremonia que se realiza cada 52 años en la idea antigua de que justamente cuando terminara un siglo podía acabarse el mundo. Todo estaba apagado, todos vivían en terror esa noche porque creían que tal vez no volviera a salir el sol. O sea, que fuera un final de los tiempos. Se hacía un sacrificio humano justamente aquí donde estamos. Se abría un cautivo y se le prendía el fuego dentro de su abdomen. Y entonces cuando ya se prendía el gran fuego con el cautivo había un gran regocijo porque veían desde allá abajo que aquí se iluminaba este cerro. Entonces todos saben que hay un renacimiento. Los aztecas creían que el sol necesitaba de sangre humana para mantenerse vivo. Desde su llegada al poder, asumieron la responsabilidad de alimentarlo sin tregua. ¿Fueron estos sacrificios producto de sus profundas creencias o los utilizaron para atemorizar al resto de los pueblos y así imponer su poder? Entonces estos sacrificios eran de alguna manera un acto de reciprocidad hacia los dioses, un acto de mantenimiento del orden cósmico, obviamente según su manera de... Sí, tenemos que ver el sacrificio humano diferente a como nosotros lo podríamos catalogar. Obviamente son sociedades diferentes con una cosmovisión distinta, ¿no? Ellos creían que haciendo esto podrían seguir existiendo. En el Cerro de la Estrella, los aztecas celebraron el último fuego nuevo de su imperio. Pero antes de alcanzar la gloria, debieron superar innumerables desafíos. El primero fue conseguir un lugar donde asentarse. El valle estaba dominado por una poderosa coalición de 3 pueblos. Según un antiguo códice, los aztecas encontraron tierras libres en el Cerro de Chapultepec, donde un precioso manantial de agua dulce los llevó a creer que habían dado con su tierra prometida. Pero los pueblos del valle vieron en los aztecas un peligro inminente. Se unieron y los desterraron hasta Tizapán, un territorio no apto para la vida, desde que el volcán Xitle entró en erupción. ¿Cómo lograron los aztecas sobrevivir en un desierto de lava volcánica? Hoy aún se conserva una porción de aquel adverso territorio. Se trata de la Reserva Ecológica del Pedregal. Víctor Hugo Reynoso conoce en profundidad las características de este ambiente.
Bueno, aquí el terreno ya está cambiando, ¿verdad? Todo esto es lava, ¿verdad? También Sí, roca volcánica. es roca volcánica y toda esta roca viene del volcán Xitle. Hizo erupción y la roca fue rodando a través del paisaje, ¿no? Hasta colocarse en el lugar donde se encuentra ahorita. Las diferentes capas de erupción volcánica que conforman el Pedregal vienen de las diferentes erupciones que existieron. Y lo que ocasiona esta erupción es que se cubren las capas de vegetales que existían en la antigüedad completamente por piedra, por lo tanto tiene que iniciar de nuevo la vida. Bueno, el terreno sí definitivamente es inhóspito, pura lava con un poco de vegetación arriba. Sí, en las oquedades se junta un poco más de suelo, un poco más de humedad, tiende a haber más plantas, pero así como que sembrar está dificilísimo. Llega aquí un grupo de aztecas a instalarse en esta zona. ¿Y cómo le hicieron para sobrevivir? Hay muchos animales que viven aquí. Usualmente no se ven por la situación pedregosa, no viven ocultos, pero aquí hay serpiente venenosa y hay varios tipos de serpientes. O sea que sí había algunos recursos bastante limitados. Para los aztecas, cuando recién llegaron, era más un reto vivir en estos lugares que una ventaja, ¿no? El Pedregal no proporciona muchísimo alimento para uso humano. Le llamamos mal país, que son zonas donde nadie puede vivir, zonas donde no se puede cultivar absolutamente nada. La escasez de recursos naturales del Pedregal ofrecía a los aztecas un panorama desolador, pero la sobrepoblación de serpientes de cascabel era un desafío mortal. La doctora Mónica Salmerón dirige la colección de reptiles del herpetario de la UNAM. Mira, en esta área es donde se encuentran las serpientes más venenosas que están en el Pedregal. Sí, escuché un cascabel, ¿verdad? Sí, estas serpientes son de la familia de Crotálide, son cascabeles todas ellas. Tenemos especies grandes, por ejemplo, esta llega a sobrepasar el metro y medio. Es la cascabel serrana o de cola negra. Son ejemplares, cuando son pequeños son muy agresivos y cuando son adultos se vuelven mucho más tímidos. Y las serpientes que podríamos encontrar en el Pedregal son serpientes de cascabel, es una especie grande, y algunas culebras. Estas serpientes representan un peligro importante, son animales venenosos y una mordida puede causar la muerte a cualquier persona. Cuando llegaron los primeros pobladores aztecas a esta zona, me imagino que la área estaba infestado de estas especies. Sí, en esa época las poblaciones eran impresionantes. ¿Cómo es la mordida? Quiero mostrarte las características de esos colmillos, que son realmente impresionantes, ¿no? Sí, a cierta distancia no hay mayor problema. Ve cómo el animal pierde equilibrio y evita atacarme, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es evitar que ella tome su posición de ataque. Entonces suavemente le coloco el gancho sobre la cabeza. Entonces te voy a pedir, por favor, que me ayudes para que yo pueda mostrarte la dentición. Siente raro el tacto. Sí, la piel es muy rugosa, es áspera. Estos dientes vienen protegidos por una membrana y doblados sobre el paladar. Cuando el animal va a morder, los desenvaina y saca un par de colmillos, que son pequeñas agujitas hipodérmicas. El colmillo está perforado por dentro. Este tipo de veneno puede atacar sistema nervioso y sistema sanguíneo también, causando hemorragias importantes. Finalmente, bueno, se presenta un paro cardíaco. Desafortunadamente, en época de los aztecas no había antídotos. No había. La mordida era generalmente mortal. ¿Hay algún tipo de aprovechamiento que hayan hecho de las serpientes? Estos organismos, al igual que cualquier otro organismo, pueden comerse. Según la mitología azteca, las serpientes eran la trampa mortal que la coalición de pueblos liderada por el rey de Azcapotzalco había planeado para acabar con los aztecas. Lejos de amedrentarse, su temple guerrero les permitió afrontar la amenaza y finalmente sobrevivir alimentándose con la carne de las peligrosas serpientes. A 150 kilómetros del Distrito Federal, en el Valle del Mezquital, la antropóloga física Yesenia Peña ha estudiado los beneficios nutricionales de la carne de reptil. ¿Es posible sobrevivir comiendo serpientes o se trata solo de un mito? En tus investigaciones tú propones que es posible que un pueblo pueda sobrevivir a base de una dieta de reptiles, particularmente de las serpientes, y estamos hablando de los aztecas. Así es, tiene una alta cantidad de proteínas, particularmente cualquier carne tiene entre el 15 al 25%, pero la de víbora y cascabel tiene un 24%.
menos de un 1% de hidratos de carbono y el resto es agua y humedad. Pero digo, aquí es una cuestión muy importante porque la cascabel es además muy peligrosa, ¿no? Tanto los otomís como los mexicas utilizaban una vara en forma de horqueta para detener su cabeza. Una especie de Y. Así es. Esas técnicas se siguen conservando. Aún hoy en día podemos encontrar cazadores. Así es. Y que son expertos en toda la fauna, pero particularmente expertos para cazar víbora casera y de cascabel. El Valle del Mezquital es una región de insuficientes recursos naturales. Su escasa fauna está dominada por insectos y reptiles. La exploración se interna en este inhóspito territorio donde los ñañú, descendientes actuales del milenario pueblo otomí, enfrentan la adversidad de esta tierra, reviviendo las ingeniosas costumbres de los primeros aztecas. Ahí está la cabeza. Vaya, sí que es grande. Sí. ¿Ah, sí? Ahí aprénselo bien para que no le vaya a picar. ¿Es venenosa? Un poco. ¿Cómo fue el trabajo de construcción para los aztecas? Efectivamente un reto. Son suelos fangosos en donde edificios o monumentos pesados tenían la tendencia al hundimiento. Según la mitología, a comienzos del siglo XIV, los aztecas cayeron en una trampa mortal. Los pueblos que habitaban el valle los confinaron a Tizapán, un pedregal infestado de serpientes. La tribu azteca enfrentó el desafío, cazó a las serpientes y las transformó en su alimento. 700 años después, los habitantes de Santiago de Anaya recuperan la leyenda y sobreviven de la misma manera que lo hicieron los primeros aztecas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está haciendo por ahí? Aquí ando buscando una serpiente. Buenas tardes. ¿Y está cazando con esa varita nada más? Sí, con esta varita. De ahí lo voy a estar buscando donde lo encuentre, ya nada más lo jalo y con esta misma vara para prensarlo. Ajá. ¿Podemos ver cómo lo hace? Ah, sí, cómo no. Aquí está uno. Está la cola. Y es casera. ¿Y cómo la saca? ¿Excava todo el agujero o lo va jalando? Tenemos que utilizar la varita para poder atraparle la cabeza porque si no nos puede picar. ¿Gusta usted aprender a buscarlo? Ah, pues dígame qué tengo que Sí, hacer. ayúdalo. Mire, a ver, mire, yo lo voy a jalar y cuando vaya viendo, usted nada más le va pisando poco a poco. Un poco. Usted la jala y yo la prenso de aquí. ¿Sí está bien? Y voy jalando junto con usted. Derrúmbele más la tierra porque está muy aprensado, no quiere salir. Vaya, sí que es grande, ¿eh? Sí. No voy a lastimar. Ahí va, bien. Viene. A ver, me dice que los tenga aquí. Ahí está. Ahí está la cabeza, ahí está la cabeza. Ahí aprénselo bien para que no le vaya a picar. ¿Es venenosa? Un poco. Ok, ya la tengo. ¿Ya? Ahora sí. Primero lo suelto yo y luego usted. Bueno, primero suelto yo. 1, 2, 3. Préstame usted La horqueta. Está molesta. Y entonces puede hacer un movimiento rápido que donde nos puede atacar. Mire, se quiere ir. Entonces ahorita lo voy a agarrar en el... Usted lo sostiene de allá. A ver, ya. A ver, el cortal lo puedes sostener, por favor, ¿sí? Ah, aquí trae otra carne de Ah, víbora, sí, mire. Este es de cascabel y esta es casera. Al hacer un análisis y ver cuáles eran sus hábitos alimentarios, encontramos que esta forma de alimentación ha sido operativa y funcional a tal grado que la amplia desnutrición del más del 60% de la población en el Valle del Mezquital hoy en nuestros días ha reducido a menos del 10%.
Se ha observado que es sacar el mismo nivel que cualquier otro grupo humano en el consumo de proteínas gracias a la manipulación de estos reptiles que consumen constantemente. ¿Cuáles son los depredadores de la víbora? El águila y la zorra. Eso me recuerda mucho a esa leyenda de la tira del peregrinaje de cuando los aztecas o mexicas venían desde el Aztlán y llegaron a la Ciudad de México, donde encontraron precisamente el nopal con una águila devorando una serpiente. Y esto para nosotros quería decir que ya caía el imperio de las personas que adoraban de manera sagrada y ritual a la víbora, y renacía ahora un estado militarista donde el águila y la guerra era la que iba a imperar. Nada parecía poder contra el espíritu azteca. El rey de Culhuacán los convirtió en sus vasallos y les prometió liberarlos cuando capturaran 8,000 prisioneros. Los aztecas cumplieron y entregaron un saco con las orejas de los cautivos. A cambio, pidieron a la hija del rey en matrimonio. El rey aceptó, y los aztecas la desollaron viva como sacrificio a su dios Huitzilopochtli. Otra vez debieron huir y se ocultaron en una isla de ceniza volcánica. Inesperadamente, esa sería su tierra prometida. Pero los aztecas sufrieron una división interna y se separaron en 2 grupos. La antropóloga Julia Pérez Pérez estudió en profundidad los motivos de esa ruptura. Este es el Templo Mayor. Pues bueno, esta es la primera etapa del Templo Mayor de Tlatelolco, ¿no? Donde prácticamente se inicia el desarrollo de los tlatelolcas como parte del grupo que salió de Aztlán y se establecen en las islas del lago, ¿no? ¿Por qué es esta ruptura? ¿Qué los lleva a esta separación, siendo finalmente de un origen único? Para entender esta separación hay que remitirnos al momento en que ellos salen de Aztlán. A un grupo, Huitzitón, les entrega una fina piedra verde o chalchihuit. Este es un símbolo de intercambio. A los que más adelante se definirán como tenochcas, les entrega solo 2 palos con cuales al friccionarse se generaría fuego, y el fuego es el símbolo de guerra. Una vez asentados, los aztecas se separaron en 2 grupos. Los tlatelolcas se dedicaron al comercio y llegarían a conformar el mayor mercado de Mesoamérica. Su fulminante éxito despertó la envidia de los tenochcas, que temían transformarse en súbditos de sus antiguos compañeros de peregrinación. Los tlatelolcas empezaron a desarrollar productos, digamos, de un nivel de consumo elevado, Sí. que iba dirigido a otras clases sociales. Sí, obviamente los tenochcas no iban a permitir que miembros de su propio grupo fueran quienes estuvieran sojuzgándolo, entonces tuvieron que optar por una estrategia igualmente efectiva, igualmente redituable, pero no a través del comercio de la vía diplomática, sino a partir de la guerra. Los aztecas habían conseguido su tierra prometida, pero se trataba de una pequeña isla de ceniza volcánica. No podrían cultivar ni levantar grandes construcciones. ¿Cómo superaron este nuevo desafío? La moderna Ciudad de México esconde en sus cimientos el pasado de la antigua capital azteca. Durante las obras del metro, se descubrieron innumerables estructuras de la majestuosa Tenochtitlan. Una de ellas fue la pirámide de Ejecatl. Raúl Arana, responsable del hallazgo, devela los secretos de la ingeniería azteca. ¿Cómo fue el trabajo de construcción para los aztecas? Efectivamente, un reto. Son suelos fangosos en donde edificios o monumentos pesados tenían la tendencia al hundimiento. Entonces ellos descubren o implementan una técnica que se llama de pilotaje. Sobre estos soportes ellos empezaron a hacer plataformas y a rellenar con fango, con piedras, con desechos inclusive orgánicos. Y iban ganando terreno al lago. Exactamente, y van jalando suelo orgánico del fondo del lago, que además les sirve también para ir haciendo sus chinampas, que no solo dan maíz, dan calabaza, dan cultivos, dan vida, sino que al mismo tiempo dan espacio para ir haciendo construcciones.
Las chinampas eran jardines flotantes rectangulares sujetos al fondo lodoso del lago por pilotes de madera. Gracias a esta innovación tecnológica, los aztecas lograron cultivar sobre las aguas y Tenochtitlan fue ganando terreno hasta alcanzar una superficie de 15 kilómetros cuadrados. En menos de 100 años, pasaron de ser vasallos a transformarse en los dueños del Valle de México. El imperio estaba en marcha y su ciudad se unió al continente por medio de ingeniosas calzadas. Hoy, debajo de una de ellas, se construye la línea 12 del metro. ¿Puede la antigua ingeniería azteca ayudar a construir megaestructuras en el suelo inestable del Distrito Federal? ¿En qué altura nos encontramos en este momento? A 3.900 metros sobre el nivel del mar. Ya a esa altura tú estás respirando el 40% de tu oxígeno. Es una montaña sagrada, que es donde está Tlaloc. Sí, es el Tlalocan, el paraíso terrenal. Los aztecas alcanzaron el poder del valle y transformaron su isla en la monumental Tenochtitlan. Sobre ese terreno artificial se apoyan los cimientos de la moderna capital de México. ¿Puede la antigua ingeniería azteca ayudar a construir megaestructuras en el suelo inestable del Distrito Federal? El ingeniero Enrique Orcasitas dirige las obras de la línea 12 del metro. ¿Cómo va la construcción? Bueno, pues seguimos avanzando de acuerdo con el programa, vamos en tiempo y en forma. Lo invito a que bajemos hacia el nivel de andenes y para esto pues tenemos un casco de seguridad y un chaleco. Ok, me quito entonces esto que traigo, perfecto. La línea 12 del metro mexicano es la mayor obra pública de todo el continente. Tuvo un costo de $2.000 millones. Necesitó de más de 14,000 obreros y del escudo perforador más grande del mundo. Pero para enfrentar el riesgo de hundimiento y terremotos, todavía se recurre a antiguas técnicas aztecas. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades a las que se ha enfrentado usted, particularmente en esta obra? Nos hemos encontrado con suelos muy heterogéneos, no apto para la cimentación de estructuras, sobre todo de estas características y de estos pesos. Si no es un terreno apto, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son las técnicas? Hoy usamos pilotes de concreto reforzados que trabajan a fricción en las estructuras elevadas. Es lo que sirve de apoyo o de fundamento a las estructuras para darles estabilidad y que permanezcan con un comportamiento previsible y que permitan pues, tener estructuras de estas características. Para el diseño específico de la línea 12 del metro se están utilizando las técnicas de avanzada, de punta. Sin embargo, también es cierto que nuestros antepasados usaron algunos pilotes que conceptualmente hablando se siguen utilizando hoy para poder lograr estructuras como estas. El túnel del metro se encuentra a una profundidad promedio de 20 metros y se apoya en una serie de pilotes de acero y concreto de hasta 24 metros de largo. Este sistema permite que la megaestructura se asiente en el terreno fangoso, tenga hundimientos uniformes y estabilidad ante los terremotos. 700 años atrás, los aztecas utilizaron la misma técnica para evitar el hundimiento de sus templos. Ingeniero, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor desafío al que se enfrentaron los aztecas cuando empezaron a edificar su ciudad? Bueno, sin duda, la adversidad del suelo, que empezaron a hacer los rellenos de manera rudimentaria y estos rellenos se fueron expandiendo, de tal forma que hoy en día tenemos efectivamente hundimientos que varían entre los 3 centímetros y los 10 centímetros anualmente. El centro histórico de la Ciudad de México se ha hundido 7 metros solo en los últimos 100 años. Uno de los mayores ejemplos de este irremediable colapso es la Catedral Metropolitana, un edificio colonial que se construyó sobre los principales templos de la desaparecida capital azteca. Raúl Barrera es el arqueólogo que mejor conoce los vestigios del esplendor de Tenochtitlan, que se ocultan en la profundidad de los cimientos del Distrito Federal.
Este es un pilote auténtico. Este es un ejemplo de estos pilotes de madera que se continuó empleando en la época colonial. Esto que estamos viendo aquí también es un templo azteca, ¿verdad? Se ve aquí los glifos. Sí, estamos en el Templo del Sol, en la esquina suroeste del recinto sagrado, donde se encontraban pues alrededor de 78 templos, que era una recreación del cosmos. Entonces, bueno, su orientación es muy importante, ¿verdad? No es casual, efectivamente. No es casual. O sea, había un plano, digamos, llave que regía toda la construcción de los templos. De hecho, los basamentos prehispánicos o los templos son reproducciones del entorno, del paisaje, ¿verdad? El recinto ceremonial de Tenochtitlan reproducía las creencias y el paisaje sagrado de Mesoamérica. Sus templos representaban tanto a sus dioses como las montañas consagradas del valle. Una de las principales era el monte Tlaloc. Entonces los aztecas dominan ideológicamente, políticamente, económicamente, pero también hacen esta apropiación de los paisajes, ¿no? Ya las montañas también son de alguna manera parte de ellos, parte de su religión. Así ocurrió, Eduardo. El Cerro Tlaloc fue controlado por el Estado mexica. Ahí se encuentra un santuario prehispánico donde llegaban los sacerdotes y llevaban a cabo sus prácticas rituales con el sacrificio de niños para pedir por las lluvias y por las buenas cosechas. Según la cosmovisión mesoamericana, el monte Tlaloc era el paraíso del que provenía el agua necesaria para la vida y se ubica a 40 kilómetros de la antigua Tenochtitlan. La estrategia azteca consistió en apropiarse de este lugar sagrado para ejercer un poder simbólico sobre el resto de los pueblos. Quien dominara el monte Tlaloc podría predecir el comportamiento de las lluvias. Una vez al año, poniendo en riesgo su vida, el máximo poder del imperio peregrinaba hasta su cumbre para llevar a cabo el Hueytozostli, una ceremonia agrícola que incluía el sacrificio ritual de niños. Víctor Arribalzaga es especialista en arqueología de montaña y es quien mejor conoce los secretos de este monte sagrado. Esta es una ruta efectivamente de peregrinación, ¿verdad? Así es, venían los señores de la Triple Alianza, que era el señor de Tenochtitlan, el señor de Tlacopan y el señor de Texcoco. Y estos grandes señores que me mencionas, estos tlatoanis, ¿cómo llegaban hasta este punto? Los gobernantes eran grandes guerreros. Ajá. Subían a pie, sí, como toda la gente. Y obviamente tenía que venir con toda una logística de protección. Podríamos decir que estaban subiendo unas 6,000 personas. 6,000 personas. Acompañando a los gobernantes. Wow. Está bastante empuje para llegar aquí. ¿A qué altitud nos encontramos en este momento? Aquí nos encontramos a 3,900 metros sobre el nivel del mar. Pero todavía vamos a subir un poco más, ¿verdad? Todavía el templo se localiza a 4,150. Pero ya a esta altura tú estás respirando el 40% de tu oxígeno. Ok. Vamos pues, la recta final. Hay manifestaciones del dios Tlaloc desde la época teotihuacana y representa la lluvia que riega la tierra. Su principal atributo es el rayo, y según la mitología, en la cima del monte repartía el agua divina con la ayuda de los tlaloques, espíritus de niños pequeños. El monte Tlaloc es una montaña sagrada, era un espacio aparte. Ahí se materializó lo que es la máxima concepción de la religión mesoamericana. Es el recinto de Tlaloc, sí, es el Tlalocan, el paraíso terrenal. La exploración asciende a la cima del cerro para internarse en el más grande de los templos aztecas construidos en la alta montaña. Un espacio misterioso y cargado de leyendas, que es respetado y temido tanto por los descendientes de los mexicas como por los investigadores que aún se aventuran a intentar desentrañar su enigmático pasado. Ya casi llegamos. Vamos a dejar una pequeña ofrenda. Siempre procuramos, primero que nada, pedirle a los guardianes del lugar que nos permitan hacer nuestro trabajo y que regresemos a salvo a nuestros hogares. Porque nosotros
No venimos a destruir. Estamos construyendo nuestra patria. Venimos a rescatar. Venimos a proteger. No venimos a hacer ningún daño. El hecho que estemos aquí haciendo esto es porque este lugar es sagrado. Representa parte de la religión mesoamericana que todavía está aquí viva. Destruida, pero viva. La destrucción de este templo comenzó luego de la conquista. Los frailes españoles lo consideraban un lugar demoníaco. ¿Qué secretos oculta el templo más sagrado de los aztecas? ¿En qué consistían los rituales que se llevaban a cabo aquí? ¿Por qué sacrificaban niños en la cima de este cerro? Este era el montículo principal, donde estaba el sacerdote esperando que le llevaran a uno de los niños que iba a ser ofrendado. Y ahí lo desangraban. Los aztecas tenían este temor que a lo mejor el sol debería morir. Ahora nosotros sabemos que la estrella nace y se muere, y las estrellas están naciendo y se están muriendo. Los aztecas incorporaron a los principales dioses mesoamericanos para dominar ideológicamente a los pueblos del Valle de México. Uno de los más importantes fue Tlaloc, el dios de la lluvia. A 4.150 metros sobre el nivel del mar, levantaron un fastuoso templo y una vez al año realizaban la ceremonia del Hueytozostli, un rito agrícola que incluía el sacrificio de niños para asegurar las cosechas. La exploración se interna en uno de los recintos más sagrados de la civilización azteca, el Templo de Tlaloc. Bueno, pues aquí tienes el templo más grande de Mesoamérica a mayor altura. ¿Sí? La calzada mide 150 metros de largo, 7 metros de ancho. Eso también te dice la cantidad de gente que circulaba por ahí sin mayor problema. El templo de Tlaloc cuenta con un patio interno de 3.000 metros cuadrados. Las paredes del recinto alcanzaban los 3 metros de altura y solo para la construcción del muro exterior se requerirían 360 camiones de volteo con 6 metros cúbicos de carga. La monumentalidad del templo refleja la importancia que esta ceremonia tuvo para el imperio. Era un acto para, digamos, mantener el status quo. Tenían que organizar una gran ceremonia con la importancia que le daban a la deidad. Los aztecas saben que ellos se iban a sostener como grupo hegemónico para siempre. Aquí tenemos, este era digamos, el montículo principal dentro del templo, ¿sí? Donde estaba el sacerdote de Tlaloc esperando que le llevaran a uno de los niños que iba a ser ofrendado. Y ahí lo desangraban. Los primeros días de mayo, el sacerdote principal sacrificaba a un niño menor de 7 años y con su sangre rociaba a la gran estatua que representaba a Tlaloc. Finalmente, el cuerpo del niño era arrojado en el orificio de la caverna para que ayude a Tlaloc a generar las tormentas. Tlaloc es un concepto que envuelve varios entes. Los vientos que vienen del Golfo empujan a la nube, ¿sí?, hacia el altiplano. Esta nube llega y se posa en las montañas y ahí se va a cargar de agua. Todos estos elementos de la naturaleza estaban trabajando en conjunto, pero alrededor de alguien, ¿sí? Ese alguien es Tlaloc. Entonces sería la deidad de la meteorología, la deidad de la climatología, es quien controla todo. Entonces podríamos de alguna manera decir que los antiguos ya tenían una visión casi científica de los fenómenos naturales. Así es. Y aparte tiene una relación importante también con el sol. En el monte Tlaloc, desde el templo, se puede observar un fenómeno óptico. Aparece lo que es una montaña fantasma, pero era un marcador calendárico de paisaje. Del 7 de febrero al 11 de febrero, sobre su cima, el sol había estado saliendo. Y el día 12 de febrero se despega completamente de la cima y sale en un costado del pico de Orizaba.
es el Año Nuevo Mexica. Los aztecas utilizaban las grandes montañas como marcadores calendáricos. Cuando el 12 de febrero el sol emergía tras el pico de Orizaba, iniciaba su año solar. Sus 5.600 metros de altura la convierten en la montaña más alta de México, y junto a su cima, los aztecas instalaron uno de sus observatorios astronómicos. Hoy, en ese mismo lugar, se levanta el mayor proyecto científico de Latinoamérica, un inmenso telescopio que permitirá conocer el origen de estrellas y galaxias. Raúl Mujica es uno de los astrónomos encargados del proyecto. ¿Qué clase de telescopio es este? Bueno, este es un radiotelescopio. Es un telescopio optimizado para detectar luz en ondas milimétricas, entre 1 y 3 milímetros. Y es el proyecto científico más importante no solo de México, sino de toda Latinoamérica. El gran telescopio milimétrico tiene una antena de 50 metros de diámetro. Es el radiotelescopio más grande del mundo en su rango de frecuencia. Permitirá analizar la formación de estrellas y aportará evidencias sobre el origen de la vida. El hecho de que aquí hubiese un observatorio prehispánico y que se construya justamente aquí mismo un observatorio de última generación, me da pie a preguntarte si existían más coincidencias entre los conocimientos de los antiguos aztecas y lo que sabemos hoy en día. Los prehispánicos eran muy buenos observadores del cielo. Generaron muy buenos calendarios que eran muy precisos y muy avanzados para su época. Y hay otra coincidencia, la cuestión de los ciclos que ellos llamaban estos ciclos de 52 años que asociaban con la probable muerte del Sol. Ahora sabemos que sí, las estrellas tienen un ciclo de vida. Sabemos que las estrellas nacen, que viven durante un tiempo generando energía y que después se mueren. Los aztecas condensaron en la piedra del Sol sus avanzados conocimientos y sus mayores temores. El anillo externo representa el límite de su universo, la Vía Láctea. A este le siguen 4 círculos que describen los movimientos orbitales de Saturno, Júpiter, Marte y Venus. El segundo círculo representa los 20 días del calendario sagrado. Su círculo central contiene a los 4 soles que colapsaron trágicamente y rodean a Olinto Natium, el sol al que los aztecas mantenían vivo con sacrificios humanos. Los aztecas tenían estas ideas de cuestiones cíclicas. Ellos pensaban que debería pasar cierto tiempo, estos ciertos periodos en que el sol debería morir. Ellos tenían este temor que a lo mejor el sol después de ese ciclo ya no sale. Ahora nosotros sabemos que el sol va a durar todavía unos 5.000 millones de años, ¿sí? Pero sabemos que la estrella nace y se muere y las estrellas están naciendo y se están muriendo. Mencionaste un momentito esta cuestión de cíclica, ¿no? De que estamos en expansión, pero hay momentos que se repiten, hay una constante, ¿no? Sí, bueno, hay esta parte, te digo, hay toda una escala jerárquica de formación de las estructuras. Entonces hay una primera generación de estrellas masivas con pocos metales, ¿sí? Estas evolucionaron muy rápido. Entonces, como viven rápidamente, al final explotan como supernovas. Después se genera el carbono, el nitrógeno, todos los elementos de los que nosotros estamos formados, todo se generó en el interior de las estrellas. Es una manera bella de pensarlo, ¿no? Somos de alguna manera hijos de las estrellas, hijos del sol en este caso, ¿no? Claro, como una de las analogías que preguntabas bonitas como con los aztecas, de que eran hijos del sol. Y bueno, al final es lo que somos, o sea, somos producto de la evolución de estas estrellas, ¿no? Los aztecas se erigieron como el pueblo elegido para mantener vivo al sol. Su inquebrantable fe los impulsó a convertirse en los dominadores del resto de los pueblos del Valle de México y a conseguir lo imposible, transformar un islote de ceniza volcánica en la monumental Tenochtitlan, apropiarse de los dioses y de las cumbres sagradas de la cuenca, donde encabezaron los rituales milenarios de Mesoamérica.
La profecía estaba en marcha. Pero aún debían extender sus dominios y someter a las grandes civilizaciones de las 4 regiones del cosmos para levantar el imperio del Sol, desde el Golfo de México hasta la costa del Pacífico y de la impenetrable selva guatemalteca hasta las estepas desérticas del norte. ¿Cómo consiguió un pueblo guerrero administrar y expandir un imperio de 500.000 kilómetros cuadrados? ¿Cómo doblegaron a las culturas milenarias de Mesoamérica? ¿Cuáles fueron las estrategias de guerra que desarrollaron? En solo 100 años, lograrían apoderarse de los más avanzados conocimientos matemáticos y astronómicos y levantarían una industria militar de materiales sagrados. La exploración continúa para descubrir los secretos del esplendor imperial azteca. ¿Por qué la importancia de obsidiana verde? Porque es el motor de la sociedad y del imperio. Denota inmediatamente el poder del centro de México. La idea no es matarte, es someterte y amarrarte. Cada uno de los equipos tiene como objetivo conquistar el territorio enemigo. Utilizaban este juego como la antesala para los guerreros. De ahí el origen bélico de este juego. Ahora, Eduardo emprende una travesía que desafía el tiempo para descubrir los misterios de los aztecas. La exploración comienza. Los aztecas habrían sido un grupo de cazadores nómadas que migró desde el lejano norte hasta el Valle de México. En su largo peregrinar, incorporaron los cimientos de la cultura mesoamericana, forjada en Teotihuacán, donde según su mitología, los dioses habían creado el sol. Más tarde, se proclamarían herederos del imperio tolteca y asimilarían como propio su lugar de origen, las cavernas de Chicomostoc. Al llegar al Valle de México, se habrían asentado durante 3 años en los alrededores del Cerro de la Estrella o Huitzachtepetl. Desde sus 225 metros de altura, la tribu azteca pudo contemplar la cuenca del lago Texcoco y quizás soñar lo que sería la gran Tenochtitlan. Pero para conseguir su tierra, aún debían imponerse ante los pueblos del valle, como por su dios Huitzilopochtli. La exploración desciende hasta las profundidades del cerro para conocer el espacio natural en que los aztecas reprodujeron las míticas cavernas de Chicomostoc. Muy bien, Eduardo, ya estamos en la cueva que vamos a descender. Esta es la cueva del embudo. Esta oquedad se llenaba de agua. Durante la época de lluvias el drenaje viene a dar aquí y creemos que esto fue significativo para ellos y que pudieron haber depositado ofrendas esencialmente al agua, pero al agua del inframundo. Vamos a descender, vamos a ver qué encontramos todavía de materiales allá abajo, exploramos un poco, por eso mismo te voy a equipar. Se requiere un cerro, como el caso del de la Estrella, con muchas cuevas, para pensar que hay muchos ductos que pueden conducir al inframundo. En este imaginario antiguo, el sol todas las noches tiene que pasar por esta región y tiene que luchar para volver a salir al día siguiente y requiere entonces... Lograron los aztecas pasar de ser un grupo de cazadores a transformarse en los responsables de mantener el sol en movimiento y así iniciar su imperio. El arqueólogo Arturo Montero estudia los cultos ancestrales que los aztecas practicaban en las misteriosas cavernas del Cerro de la Estrella.
¿Cuál era la importancia que tenía el Cerro de la Estrella para los aztecas? Fue muy importante porque debes de imaginar que ahora lo que vemos como la mancha urbana era un cuerpo lacustre, eran grandes lagos que había aquí, y luego el cerro ganaba altura con las cuevas alrededor y en la parte alta del templo, desde donde se hacían las ceremonias. Acabas de mencionar algo de cuevas. ¿Eso tiene algo que ver con Chicomostoc, el lugar de origen? Sí, justamente creemos que lo hizo especial a este cerro fue la gran cantidad de cuevas. Hemos registrado 144 quedades donde se hacían rituales o se depositaban ofrendas. Y ahora que bajemos ahorita a la ladera, vamos a hacer una cuerda porque hay mucha grava y uno se puede resbalar. Perfecto. Después de peregrinar durante más de 2 siglos, los primeros aztecas estaban muy cerca de alcanzar la tierra prometida. De una presencia humana para que este ciclo pueda seguirse dando. Los aztecas asumieron la responsabilidad cósmica de asegurar el triunfo del sol en su lucha diaria con las fuerzas oscuras del inframundo. Sus ritos incluían un peligroso descenso a las entrañas de la tierra, en un simbólico retorno a su propio lugar de origen. Esta cueva se habla de que está muy asolvada, que tal vez en la antigüedad fue más profundo. No nos sorprendería que aquí hubieran puesto algunos andamios para poder bajar y dejar algunas ofrendas. Aquí podemos encontrar todavía cerámica, algunos tiestos. Podemos imaginar que fueron depositados en su momento. ¿Estas serían como ofrendas? Definitivamente, están sacralizando, están dándonos un mensaje de que estos son espacios límites. O sea, no cualquiera puede acceder a ellos. Y podríamos hablar también de que se trata de un espejo del lugar de origen, ¿no? Claro, y por eso se vuelve en un lugar identitario. Porque aquí se recrea esa historia, vuelve a cobrar sentido. Entonces, estas cuevas no nada más tienen una función religiosa, sino también política. ¿Por qué? De la clase. Siglo XIV después de Cristo. En una pequeña isla del lago Texcoco, los primeros aztecas encuentran su tierra prometida. Un grupo de cazadores proveniente del norte, que en menos de 200 años levantó un imperio de 500.000 kilómetros cuadrados. Conquistaron a las grandes civilizaciones de Mesoamérica, ocuparon sus territorios y heredaron sus creencias y sus conocimientos milenarios. Su vertiginoso ascenso, su colosal expansión y su trágica caída constituyen uno de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad. Eduardo Bonilla es documentalista y se propone investigar los mayores enigmas del colosal imperio azteca. ¿Cuál es el origen de este misterioso pueblo? ¿Qué extraña fuerza los llevó a creerse elegidos por los dioses? ¿Cuál era el secreto que hizo de sus ejércitos una fuerza invencible? ¿Y por qué en apenas 2 años cayeron ante un reducido grupo de españoles?